el automóvil a tu trabajo o a dejar a los niños a la escuela, en donde estés, estamos aquí listos este lunes para seguir formándonos como padres, seguir creciendo también esta familia del arte de ser padres, para poder interactuar y sembrar estas ganas de seguir creciendo como padres de familia, y también esta información que justo necesitamos conocer. Necesitamos realmente conocer mucha información, desarrollar muchas habilidades para esta tarea tan compleja que nos está tocando en este momento de ser padres. Ani, buenos días, ¿cómo estás? Hola Mariana, muy bien, muy contenta de iniciar una semana más con todos ustedes y con la oportunidad de darnos cuenta que la vida nos presenta situaciones difíciles como la guerra ahorita en Ucrania, que es algo que me da muchísima tristeza, y no nos damos cuenta que muchas veces nosotros también estamos viviendo guerras internas, estamos viviendo guerras dentro de las familias, divisiones, pleitos, separaciones, y no dimensionamos cómo nos afecta de manera personal y cómo afecta a nuestro núcleo familiar. Entonces es una oportunidad de poder hacer conciencia y darnos cuenta que a veces vamos perdiendo esa capacidad de asombro en la vida, de todo lo que nos pasa. Exactamente, justo creo que es una oportunidad para darnos cuenta lo desensibilizados que estamos, y también enseñarle a nuestros hijos, que tiene que ver un poquito con el tema de hoy, las consecuencias de la violencia. ¿No? Las consecuencias realmente de la violencia, y cómo la violencia puede llegar a no tener razón, no tener coherencia, no. Entonces, yo creo que esta parte ya no es lo que algún día te conté, sino es lo que te toca vivir, y justo buscamos esa cultura de la paz, buscamos ese crear que tal vez desaprender todo lo que hemos aprendido en la parte como minimizamos la violencia y creemos que es parte de la vida, y empezar a cambiar eso, ¿no? Cambiarlo desde nuestra casa, cambiarlo desde lo que consumimos, cambiarlo desde lo que se nos proyecta, o todas estas mensajes no verbales que nos vienen de afuera. Entonces, justo el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante para todos los papás de niños, de adolescentes, todos los de adultos también, y todos los adultos que estén interesados en este tema del mundo del anime. Tenemos que meternos a conocerlo, porque no podemos quedarnos como espectadores, ¿no? Solo afuera, no entendiendo todo lo que está pasando y creyendo que solo es una manera de ver ciertas caricaturas, o una manera, incluso una cultura que está llegando de alguna manera, como vamos a hablarlo, a nuestros hogares, sino tenemos que realmente conocerlo para no alarmarnos o no creer que todo es negativo, y tampoco minimizar los riesgos de esto, ¿no? Definitivamente es por eso es el mundo del anime, porque es todo un mundo y tenemos que irlo conociendo. Bueno, queremos que saber quiénes están del otro lado de la pantalla, queremos conocerlos, entonces por favor escríbanos quién nos está viendo por ahí, desde dónde nos estás viendo, y incluso si hay algún personas que ya sus hijos vean anime, entonces que nos escriban qué es lo que están viendo sus hijos y qué es lo que ellos piensan sobre este tipo de series televisivas, o las mangas, que son justo las historietas, ¿no? Como esta parte. Entonces vamos a empezar, Ani, y vamos a ir saludando a todas las personas que nos escriben, pero vamos a empezar. Fíjate, ya nos escriben desde Guatemala. Muchas gracias, Mimi, por tan rápido escribirnos por aquí. Vamos a empezar con esta palabra del anime. Esta palabra anime no es una palabra japonesa, es una palabra francesa. Es una palabra francesa que quiere decir vivo o animado, y que justo en el año en que nací, en 1985, la toma la cultura japonesa para empezar a crear este tipo de series, este tipo de series basadas en las mangas, que las mangas son justo todas las historietas japonesas, que tanto las series como las mangas lo que buscan, o lo que está inmerso ahí, es la cultura nipona. ¿Qué quiere decir? La cultura japonesa, todos los valores, las tradiciones, toda la historia de la cultura japonesa está puesta en este tipo de historietas, que después se convierten en el anime, que son las series televisivas, y que vienen desde ya hace bastante tiempo,
¿no? Que ahorita, pues con toda la comunicación mundial, toda la virtualidad, ha permitido conocer ahora sí este mundo. Antes nos llegaba, yo me acuerdo en mi infancia, nos llegaban como estas, muy poquito, ¿no? Como este flujo de gotitas de esto que ya me llegó a tocar a mí, pero ahora, bueno, ya se abrió este mundo y es un mundo, es todo un mundo porque tiene que ver con categorías, con géneros, con muchas cosas que tenemos que como papás conocer para poder tomar buenas decisiones acerca de este tipo de series y este tipo de información que les va a llevar a nuestros hijos, esos tipos de valores, ¿no? Y qué importante es para nosotros como papás estar informados y conocer qué es lo que están viendo nuestros hijos y saber cuál es el trasfondo del impacto de todo esto que ven, ¿no? Si nos damos cuenta, los niños de pequeños, sus superhéroes somos nosotros, sus padres, ¿no? Y eso dura, pues, unos años, pero ya después, como entre los 8 los 9 años, empiezan ellos a identificarse con algún superhéroe de alguna serie, de alguna caricatura, de alguna animación, como es este el caso. Y es importante, por ejemplo, el poder analizar y el hacernos esa pregunta de cuáles son los ídolos de nuestros hijos, con Ujú. qué se identifican y cuáles son los valores que transmiten esos personajes o esos ídolos. Porque eso es lo que va a marcar en muchos sentidos su forma de pensar, su forma de vestir, su forma de actuar. Exactamente, no lo podemos minimizar, tenemos que entenderlo como el cuarto poder que muchas veces está cambiando de ser cuarto a ser el primero, el segundo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Como tú dices, todo comunica. Y entonces son todos los paradigmas que están entrando en nuestros hijos, no nada más del anime, sino cualquier cosa que vean, que observen, que estas series que eligen, estas caricaturas que eligen, esto va marcando va a ser su filosofía en la vida. Entonces es muy importante que podamos conocer, meternos a conocer qué es lo que están viendo nuestros hijos y poder elegir, igual que eliges la escuela, igual que eliges la ropa, igual que eliges muchas cosas, también tienes que elegir qué están consumiendo, porque esto va directamente al sistema de paradigmas, de autoestima, o sea, entra y va construyendo su personalidad. Entonces, creo que esto es importante. Fíjate, el primer anime se hizo en 1907. Era un extracto de 4 segundos que realmente era una cosita súper chiquita, ¿no? Y nada parecido a lo que es ahorita. Después, en 1916, ya se filmó algo en este intento de seguir animando. Y claro que por eso es tan importante el anime, porque creo que tiene mucho que ver con lo que tenemos hoy en día, con todas las caricaturas, con todo lo que tenemos, porque esta parte de animar, crear a la vida algo que es plano, que antes era plano un dibujo, y traerlo a la vida, pues es algo muy interesante, ¿no? Yo creo que es algo que nos permite, que nos ha permitido como seres humanos, incluso como tal vez el desarrollo neurológico de la fantasía y la creatividad, porque antes no existía eso y ahora puedes entrar en un mundo que no existe, ujú, y a partir de ese mundo puedes reflexionar, introyectar valores, ponerte en el lugar de los demás, crear esta empatía. Hay muchas cosas que nos puede ayudar y que podemos encontrar dentro de este mundo anime, ¿no? Para los niños. Y fíjate, eso que dices creo que es algo muy trascendente porque de alguna manera tenemos que darnos cuenta que los niños reciben lo que ven, pero ellos, su mente no les ayuda a entender el trasfondo de muchas cosas, ¿no? Entonces ellos interpretan lo que ven a su edad, a su manera. Uh-huh. Y por otro lado, muchas veces nosotros no nos damos el tiempo de comunicarnos con ellos y poder interactuar sobre lo que están viendo, sino que nosotros sentimos y pensamos que están seguros en casa. Ajá. Y entonces no nos preocupamos por lo que pueda pasar. Pero a mí me llama mucho la atención cuando he tenido alguna sesión con terapia, con papás que estoy llevando procesos de sus hijos que no conocen qué es el trasfondo de lo que sus hijos ven hasta que no empiezan a ver que ya se están vistiendo como esas figuras o como esos animes y que su forma de actuar o de reaccionar
es muy, muy complicada y que ya no tienen control sobre eso. El otro día me tocó ver a un papá que estaba muy molesto con la hija de 14 años porque estaba vistiendo falditas muy pequeñas y entonces le dijo que él no estaba de acuerdo en que ella vistiera así. Este papá está educando a sus hijos solo porque se acabaron divorciando y la mamá pues ya tiene poco contacto con esos hijos. Entonces el papá es el que les da mayor seguimiento porque los hijos viven con él. Y qué difícil también esta etapa del adolescente cuando tú te quedas como papá solo, como padre soltero, ¿no? Porque de alguna manera el apoyo de la mujer es muy importante, Y ¿no? De porque la no mamá. puedes cumplir los dos roles, es imposible. Ahora sí que necesitarías que alguien cubra la parte de la economía para tú cubrir la otra, porque es imposible cubrir todo esto. Pero fíjate que es esta parte de qué es lo que estoy viendo, ¿no? Vemos que en esta cultura, bueno, primero me gustaría meterme a todo lo que, echar un clavado en lo que es el anime para empezar a desde ahí ir como trazando las, ¿cómo se llaman? Pues lo que ellos están viviendo, lo que los adolescentes y los niños están viviendo. Porque, ¿qué es lo que tenemos que darnos cuenta? Hay formatos diferentes de anime. A veces pensamos que el anime es todo el anime, ¿no? ¿Qué quiere decir? Con que sea dibujo animado, con eso es suficiente, pero tenemos que entender qué hay atrás de esto. Entonces, el primer formato se llama Kodomo, que este es un formato para niños. Son caricaturas dirigidas exclusivamente para niños, donde pues se trabajan ciertos valores, pero está enfocado a niños. Lo que yo he visto, lo que yo he revisado es a partir de los 7 años aproximadamente, es cuando inicia este tipo de formato. Después está otro que se llama Shonen. Este es un formato más para adolescentes, ajá, que ya tiene que ver con un poco de batallas, violencias, combates, como toda esta parte donde pues lo vimos en Dragon Ball y en varias series que ya empezaron a entrar desde hace mucho tiempo. Imagínate, desde los Caballeros del Zodiaco, o sea, muchas de estas series ya tenían esta parte de combate, ¿no? Y claro, o sea, ahorita bueno, vamos a hablar de esto, pero hay valores dentro de estas cosas, pero también vemos la parte de la violencia, ¿no? Entonces, en estas series shonen ya hay más combates, ya hay más escenas violentas y está enfocado para adolescentes. Después está otro que se llama shoujo. Este formato es más como para las adolescentes mujeres, bueno, puede ser mujeres o hombres, pero va más enfocado como hacia el romance. O sea, ¿qué quiere decir? Las que más lo consumen son mujeres, pero va más enfocado hacia el romance. Yo me acuerdo que todavía en mi época nos tocó en la tele abierta, incluso estas series de Candy, ¿no? De Candy y o sea, esas son este tipo de formatos. Después está el Seinen. El Seinen ya es para adultos. Y el Seinen puede tener alto nivel o contenido de violencia alto. Pueden tener escenas sexuales explícitas, incluso gore. Gore es ya una violencia totalmente desmedida, ¿no? Ya el gusto por la violencia como tal, ya es donde... Y el Josei, que es también para adultos, para mujeres adultas, pero ese es también más drama, más situaciones, problemas sociales o situaciones de la vida. Y tenemos que ir comprendiendo esto, porque qué tal si yo pienso en que mi hijo está viendo algo y es un seinen, ¿no? Que es para adultos, que tiene ya nivel de violencia, ya la parte de ciertas situaciones o escenas sexuales. Entonces necesito conocer este mundo para entonces entender qué es lo que hacía mi hijo. Acuérdense que eso también tiene que ver con intereses, con qué me gusta. Ajá. Si a mi hijo le gusta el anime, pues entonces me tengo que formar para ver qué anime puedo ofrecerle, ¿no? Desgraciadamente, creo que a veces lo vemos como en los videojuegos. Está jugando un videojuego, pero ¿cuál videojuego? ¿Sabes de qué se trata el videojuego? No, no, no. Como nosotros no conocemos mucho ni nos queremos meter en estas situaciones, entonces nos quedamos así, ¿no? Ahí.
pensando que es un videojuego, pensando que es anime, pero tenemos que conocer los mundos porque hay incluso edades, ¿no? Lo primero es entender para qué edad está hecho lo que tu hijo está consumiendo. Ujú. Eso es como el primer punto, revisar las edades. Y el segundo punto es revisar, porque ahora sí esto tiene que ver con cada familia. Cada familia decide qué valores quiere introyectar en sus hijos. Y creo que uno tiene que primero revisar el contenido para darse cuenta qué tipo de valores quiere inculcar en sus hijos. Y por otro lado también ellos tienen una clasificación también en las temáticas, Ujú, ¿no? ujú. Y creo que aquí algo muy importante es que nos demos cuenta que muchas veces nosotros no conocemos esa cultura japonesa y que en algunas cosas llevan al personaje en la forma de presentarlo a lo grotesco, a lo exagerado. Por ejemplo, las mujeres las presentan con Hipersexualizadas. Ujú. muy, muy erotizadas, muy hipersexualizadas. De alguna forma están fomentando en las chicas ese tipo de físico, ajá, el cómo manejan las relaciones entre hermanos, ajá, entre hombre y mujer, porque en algunas historias los llegan a relacionar entre ellos mismos, que son situaciones como que lo presentan como lo más normal, ajá. Y por otro lado, el ver si nuestros hijos, en la edad que están viendo todo eso, tienen la capacidad de hacer un juicio de valor de lo que están viendo y de tener un criterio adecuado para poder decir, pues esto no, esto de Exacto. ninguna manera yo lo puedo concebir, ¿no? Porque pues es algo que está mal, ¿no? Es, Entonces, ese es el riesgo de que los adolescentes o los chicos más jóvenes entre los 10 11 y 12 años empiecen a ver todo eso y se queden con esa idea de lo que es la sexualidad o lo que es la convivencia entre pareja, ¿no? Exactamente, por una parte hay un culto a la imagen, ¿no? Donde el personaje, a mí me parece algo muy psicológico, muy interesante, cómo a través de las series, a través de la creación, proyectamos muchas cosas, la comunicación, ¿no? Y entonces surge en Japón, donde las mujeres no tienen este físico, no tienen estos rasgos de los ojos, y esta, ¿no? Entonces, inclusive no se les permite expresarse, bueno, ahorita ya es distinto, pero antes no se les permitía una expresión tan real de sus emociones y los índices de suicidio y depresión y la cultura competitiva. Y entonces a través tal vez del anime o de las mangas, los japoneses muchas veces también podían proyectar y sacar como todo lo que estaban sintiendo, ¿no? Sin que fuera algo peligroso. Y entonces creo que también pasa eso en los adolescentes. A veces tomamos como lo que estamos viendo como una manera de poder identificarnos con alguien, de poder expresar lo que nosotros también sentimos y hay partes donde es interesante. ¿Qué quiere decir? Que pues el ser humano tiene luz y sombra, ¿no? Tiene una parte positiva y cualidades y defectos. Tiene, entonces de repente a través de estos, de poder observar ciertas situaciones, también nos ayuda a saber que las demás personas también se pueden sentir así. También una cosa positiva, por ejemplo, de ciertas series del anime, es que el protagonista siempre busca su crecimiento personal, ¿no? Es como siempre está buscando ser mejor como persona o alcanzar cierto objetivo y eso es algo muy positivo. Y también podemos encontrar muchos valores dentro del anime como la amistad, como la lealtad, como incluso el respeto a los sabios, ¿no? O los adultos mayores. Pero por eso tenemos que elegir cuál es. El anime simplemente es como si fuera otro género, como si fueran otro tipo de caricaturas. Tú no puedes ponerle en cierto canal y dejarle ahí que pase lo que pase. No, tienes que estar presente para ver qué es lo que están viendo tus hijos y qué es lo que necesitan ellos, que tú les ayudes a gestionar y que vayas desarrollando esta habilidad de poder tener criterio para decir esto no está siendo positivo para mí. ¿Por qué? Porque dentro de los géneros más polémicos, sobre todo del anime, está el género filosófico, ¿no? Que es como
psicológico, que es toda la parte filosófica, religión, ciencia, problemas sociales como muy fuertes, y entonces a veces si esto lo ve un adolescente, esto le va a cambiar todo su criterio, solo por el hecho de que es adolescente y tal vez un adulto tiene más capacidad de analizar qué es lo adecuado y qué no es lo adecuado o en qué piensa distinto. En cambio, al adolescente a veces le cuesta trabajo eso y entonces esto le hace mucho sentido y lo toma como una filosofía de vida. Entonces está esta parte de los psicológicos. Después está otro que se llama ecchi, que este tipo de género es un género donde ya hay muchos semidesnudos con toques cómicos y esto es algo complejo. ¿No? Esto es algo complejo porque también va generando esta parte de la distorsión del deseo donde minimiza, donde el erotismo con lo cómico, pero ahí va mandando muchos mensajes, entonces esto también. Después está el hentai, que ya es desnudos y actos sexuales explícitos y que al parecer es de lo más común, y el gore, que ya lo habíamos hablado, que ya es violencia extrema, desmembramientos, pero como muchas veces, y yo lo he visto también en consulta, como muchas veces es en caricatura, entonces parece que es permitido, porque es en caricatura. Entonces incluso los animes para niños, uno como mamá tiene que verlos antes, verlos y analizar si los valores que trae, si el nivel de combate o de mensajes o de todos los paradigmas que están ahí se adaptan a lo que tú quieres enseñar, a los valores que tú quieres sembrar en tus hijos. ¿Qué quiere decir? El anime no es positivo ni negativo, es una forma simplemente de proyectar ciertas cosas, pero tú como papá sí tienes esta parte, esta responsabilidad de analizar si lo que tú estás formando en tu hijo va acorde con lo que él está eligiendo, y también de ayudarle a él a entender por qué hay cosas que no son para él, cuál es la consecuencia de ver violencia extrema, de inclusive violencia. Creo que justo lo que hablábamos al principio, lo que está pasando ahorita nos ayuda a entender cuál es la consecuencia de la violencia. Hasta allá llegamos, empieza aquí como una semillita y hasta allá llegamos, ¿no? A que no tenga sentido, a que el sufrimiento para tantas personas, y que es impresionante. Entonces esto nos puede ayudar a llevar esta reflexión a nuestros hijos adolescentes, de decir, tú quieres en tu vida tener violencia. Si en tu casa no tienes violencia, porque tal vez hay buena autogestión de las emociones y entonces no hay violencia, entonces ¿por qué querer consumir esta? ¿No? Yo creo que ahí es donde tenemos que enseñar a nuestros hijos a que hay límites, sobre todo en el anime, límites en la sexualidad y límites en la violencia. Son como dos puntos que yo resaltaría mucho para hacer criterio en los adolescentes que están viendo esto. Y qué importante darnos cuenta que el llevar las cosas al extremo es algo que acaba afectando en muchos sentidos, ¿no? Desde el tema de la conciencia, que te va haciendo una conciencia laxa, en donde ya todo lo que ves ya nada te impresiona, ya de alguna manera no te impacta, y entonces por eso hacen las cosas cada vez más grotescas, ¿no? Porque si tú analizas, por ejemplo, esto que estabas diciendo, tienes mucha razón, porque hay una clasificación, pero el problema es que si nosotros como papás no estamos enterados de eso, ni le estamos dando el seguimiento a nuestros hijos en el tipo de anime que están viendo, el problema va a ser que no van a poder de alguna manera tener ese criterio para identificar lo que está bien y lo que está mal. Y en muchos de estos series o caricaturas te manejan de forma muy sutil algunas situaciones que pueden quedar veladas y que si tu hijo no tiene el criterio, pues no las va a captar o se va a quedar con una idea completamente diferente a lo que debiera ser, por ejemplo, en el tema de la relación entre las personas, de la violencia. Nos quejamos ahorita y nos preocupamos por los adolescentes violentos, por los adolescentes que no se ponen límites, por esos chicos que de repente cogen un arma y llegan a un colegio y a una escuela y se ponen a disparar a lo loco, y dices, ¿cómo
¿Cómo no pudo dimensionar que iba a matar a la gente? Pues ahí te estás dando cuenta que realmente ese chico o está enfermo mentalmente o no lo pudo dimensionar, ¿no? Exactamente, y creo que tenemos que trabajar mucho en esta conciencia, en este entender, por ejemplo, me llama la atención cómo estamos en pro de verdad de hacer un cambio en la visión de las mujeres y cómo hay una parte donde todavía incluso las mujeres aceptamos y permitimos que esas chicas, que incluso en anime, en virtualidad, sean los modelos de referencia. ¿No? Donde, ¿qué quiere decir? Donde rompemos todo el molde, ¿qué quiere decir? Metemos, fíjate cómo, ay, lo voy a decir muy fuerte, pero es real, desmembramos a la mujer. ¿Cómo? Metiendo una chica japonesa, puede ser con una fisiología japonesa, ¿qué quiere decir? Pues alguien muy delgadito. Ujú, alguien menudito y delgadito por la fisiología de la cultura y después poniéndole estos elementos, ¿no? Que son tal vez ya la operación de los senos, tal vez, o sea, esto y entonces construimos a esa mujer perfecta y eso es lo que está representado en alguna de estas series y eso es lo que como mujeres, a mí me ha pasado que cuando veo las caricaturas que veía antes, ¿no? Incluso los Picapiedra, en este momento dices, ¿qué es eso? ¿Por qué se hablaban así? ¿No? Algo que para nosotros era muy normal y era una caricatura, de alguna manera inocente. Ahora entiendes la manera de relacionarse entre las mujeres y los hombres, cómo los hombres tenían este rol rígido y las mujeres tenían que soportar cómo los hombres les hablaban. Y entonces te das cuenta y dices, ¿cómo ha cambiado? Y qué bueno que ha cambiado esta forma de ver las cosas y de dirigirse a la mujer, pero te das cuenta que en otras partes, pues todavía estamos en pañales en esto, porque esto sigue siendo el pan de cada día y donde pues las mujeres que están representadas en cualquier caricatura, cualquier cosa, deberían ser más mujeres reales, ¿no? Por eso todas las mujeres pasan por problemas de autoestima, este, poca aceptación de su cuerpo, porque pues estos ideales, estas inspiraciones, estos estereotipos nos marcan que nunca vamos a llegar a ser como esos estereotipos. Entonces desde ahí tendríamos que también las mujeres levantar la voz y poder decir necesitamos mujeres más reales, ¿no? No podemos pasar de La Bella y la Bestia, donde esta mujer le encantaba la bestia y ella iba a poder cambiar a ese hombre algún día y que eso nos lo pusimos hasta en las venas, ¿no? A ahora querer como este cuerpo perfecto, que el mensaje es si tú tienes este cuerpo perfecto o vas a ser la heroína o vas a poder ser querida o admirada por los demás o todo eso. Ahí es donde tenemos que romper esos paradigmas y eso es donde tenemos que enseñarle a nuestras hijas esta parte de decir, ¿tú qué piensas de esto? ¿No? Fíjate, Ani, también que el anime me parece, o sea, con a veces las temáticas que tocan se me hace una muy buena forma de trabajar con adolescentes temas como delicados y reales, problemas sociales, donde no quieres enseñarle a tu hijo tal vez un video más explícito sobre alguna situación, pero el anime por esta caricaturización te permite o te ayuda a poder tocar ciertos temas con tus hijos que son los temas de riesgos actuales, que si tu hijo tiene 12, 13, 14, 15, y que a veces no sabes con qué material empezar, cómo hablar de este tema, y a veces este tipo de formatos nos ayudan a tocar estos temas. Es una oportunidad para estar viendo ese material y poder abordar ciertos temas con los hijos y hacerlos reflexionar y de alguna manera también te ayuda en ese momento a formar el criterio, ¿no? Fíjate que una de las cosas que no me gusta de estas series es que de alguna manera siguen haciendo ese énfasis en cosificar a la mujer y, y domina también el machismo, esa actitud del hombre encima de la mujer, el hombre poderoso, el hombre que nada, porque aparte lo llevan a esas figuras de hombre, lo llevan a esos extremos de que nada se le atora, todo lo resuelve, lo meten en vidas también muy burdas, que de alguna manera los marcianos se pueden comer a los humanos,
o los niños que están, de alguna forma, los van pues capturando para que los marcianos se los coman, cosas así como muy burdas, que yo creo que a la larga no dejan mucho positivo, ¿no? Entonces sí vale la pena que nosotros como papás nos enteremos, y no nomás en este programa de los animes, también hay otros programas que hijos muy chicos de 9, 10, 11 años están viendo y que nosotros no estamos enterados en los trasfondos de esos mensajes, porque ahorita el problema es el trasfondo de de esas caricaturas que ven o de esas imágenes o esos mensajes que están de forma como muy sutil, muy oculta y que el chico lo capta, pero que si tú no lo platicas o no te enteras de eso, pues ni tienes idea de lo que están viendo, ¿no? Claro, y el objetivo es ese, ¿no? Como no hacer ver que todo es negativo y que entonces no pueden, muchas mamás dicen, pues entonces ya no ves nada, ¿no? Como no me gustó esa serie, entonces ya no puedes ver anime. Y el objetivo es poder ayudarles a que puedan decidir qué cosa les nutre, o sea, el entretenimiento, pues tiene dos funciones. Uno es seguir aprendiendo y seguir cultivándonos, y el otro también es relajarnos. Entonces, lo único importante es decidir con qué te estás relajando. Ujú. Porque eso justo es el principio de las adicciones. La manera en que te relajas es justo el principio. Hay una parte de que se llama la cultura otaku, que es ya estas personas que quieren vivir a través de del anime, ¿no? Vivir dentro de pues de esta fantasía, y entonces ahí es cuando empieza también a haber problemas, porque sin querer puede ser como un mecanismo de negación de su propia realidad, donde claro que un personaje puede gustarte, claro que un personaje puede ser fuente de inspiración para ti, incluso puede ser algo que marque tu vida en cuanto a la inspiración, ¿no? Que es lo que mucha gente le pasó incluso con estos superhéroes. Pero otra cosa es que tú empieces a tomar este tipo de personajes como una manera de no afrontar tu propia realidad y de meterte, de no poder ya diferenciar entre la parte de lo que es real y la parte de lo que es fantasía. Y no hablo en cuanto a que no puedas entenderlo, sino que de verdad prefieras conectarte solo a esta manera de entretenerte, a empezar a conectarte con tu mundo real, con los compañeros de la escuela, con salir con ellos, con todos estos problemas de socialización que a veces pueden tener las personas, y que entonces a través, fíjate qué interesante, a través de el anime es la forma en que ellos pueden experimentar lo que no pueden experimentar fuera. Ujú. ¿Qué quiere decir? Desde romance, desde la socialización. Entonces a veces lo experimentan por medio de las series o el anime, y que hay una parte donde es válido, donde es saludable, pero hay otra parte donde las líneas son delicadas y tenemos que entender cuándo esto ya se está convirtiendo no en un entretenimiento saludable que te permite en cierto tiempo poder entretenerte, sino ya en una forma de no, de escapar a la realidad, de no ver que tal vez no tienes amigos y pedir ayuda, de no ver que las cosas en tu casa están complejas y pedir ayuda, o sea, de no buscar esa ayuda. Y cómo de alguna manera estas series o este otaku llega a crear también cierta adicción a estar viendo continuamente esos animes, y la gente o los chicos llegan a encerrarse tanto en esa vida que dejan de socializar, ¿no? Ese es uno de los problemas también en esta etapa de la adolescencia. Ajá. Que hay muchos chicos que estamos viendo que se encierran demasiado, que no salen de sus cuartos, que les cuesta muchísimo trabajo socializar, y que si nosotros crecimos, bueno, mi generación es muy diferente a la tuya, Mariana, pero si nosotros crecimos esperando encontrar el príncipe azul y ser la princesa, pues ahora puede ser que estén buscando esos superhéroes, que estén buscando esas supermujeres, que estén como idealizando tener una relación con una mujer así. ¿Y qué es lo que buscas en esas series o en esos programas en donde muchas veces te están incitando a la violencia o te están incitando a estar pensando nada más
en el tema de lo sexual, porque sí lo hacen muy burdo, ¿no? Ujú, ujú. Exactamente, ¿qué te está nutriendo? ¿Qué mensaje te está mandando? Y yo creo que ese es lo que tenemos que sentarnos con nuestros hijos a platicar, a ver lo que están haciendo, o sea, a compartir con ellos, a meternos en su mundo, porque eso también es algo importante, ¿no? De repente me decía un chico, es que, o sea, inicio la serie y ya mamá me dice, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Ni siquiera se da la oportunidad de verla, ¿no? Entonces tenemos que aprender a decir, a ver, también para nosotros los adultos, digo, aunque ya en mi generación ya nos tocó, les digo, desde los Caballeros del Zodiaco hasta Sailor Moon, hasta Candy Candy, que era, bueno, un drama, ¿no? Un drama total. Los supercampeones, o sea, todas estas, que ya estaban en nosotros, pero de repente nos cuesta mucho trabajo abrirnos a cosas distintas. ¿No? Y entonces vemos que nuestros hijos están, les gusta algún grupo oriental y entonces a nosotros ya eso nos causa conflicto porque decimos, es que a mí no me parece atractivo. Bueno, eso es para ti, pero también hay que entender que ellos están viviendo otra realidad y tal vez ellos están rompiendo ciertos estereotipos, que no significa que esté mal romper esos estereotipos, ¿no? Que antes era tenía que ser de cierta manera la persona para ser atractiva. Qué bueno que se están rompiendo esos estereotipos de belleza, pero también es importante darte el tiempo de meterte a su mundo para ver si ese mundo realmente está haciendo algo positivo o no está haciendo algo negativo, ¿no? Sino simplemente se está quedando en ese entretenimiento. Y también qué es lo que ellos piensan, porque muchas veces, Ani, me he dado cuenta mucho de esto, ellos tienen una opinión de lo que está bien y lo que está mal y lo pueden identificar, pero nosotros ni siquiera lo preguntamos, ya asumimos que ellos no se pueden dar cuenta de eso y ya empezamos a decir, es que tienes que darte cuenta de esto, antes de dejarlos y darles la oportunidad de ver cuál es el análisis que ellos están teniendo de la situación. Fíjate, Mariana, eso que dices es muy importante, que nosotros como papá nos demos cuenta que para poder captar qué es lo que piensa nuestro hijo, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra mente y darle ese tiempo para que él exponga por qué le gusta, qué es lo que más le gustó de esa serie, qué es lo que en un momento dado disfruta al verlo. Y por lo general, como dices, los papás empezamos desde un inicio a enfocarnos en todo lo negativo que se está viendo y a empezar a sermonear al hijo. Y entonces lo que hacemos es cerrar la comunicación y no y perdemos esa gran oportunidad de poder identificar cómo está viendo nuestro hijo la vida, cómo percibe las cosas y qué es lo que piensa de ciertos temas. Claro, y ellos solos de verdad van también aprendiendo a decidir qué no les está haciendo positivo, qué les está cambiando, pero necesitamos acompañarlos para darnos cuenta que realmente lo estén haciendo, ¿no? Y no que estén entrando todos estos paradigmas, porque claro que hay una parte de muy consumista en esto, donde todo se convierte en un producto y todo se vende, y la otra parte de desensibilización sistemática hacia la violencia, donde cada vez por los videojuegos, ¿qué juega tu hijo? Ah, Grand Theft Auto. Ay, ¿qué puedes hacer en Grand Theft Auto? Ah, puedes golpear, robar, estar con una prostituta, o sea, tantas cosas que puedes hacer, y yo no me había dado cuenta porque yo nada más veo a alguien que maneja un coche y ya, ¿no? Entonces es lo mismo con estas nuevas, pues ahora sí, que nuevas opciones que se están abriendo para ellos, donde hay muchos videos de verdad, y yo seguramente también animes de la cultura japonesa que tienen muchos valores muy interesantes y que hay que rescatarlos. Ya no estamos cerrados en nuestras cuatro paredes de decir solo lo que aquí pasa y así tiene que ser todo. No, estamos en un mundo globalizado donde tenemos la oportunidad de rescatar los valores de cada cultura. Ajá, y ver qué sienta mejor contigo y poder tomar esos valores y apropiártelos para tu propia filosofía de vida, que es poder ir entendiendo la vida, cómo la vas entendiendo, pero de una forma nutritiva, cuidándote, porque tienes que entender que hay cosas que ya no tienen vuelta atrás, que son esas cosas que viste y no se te van a olvidar nunca. Entonces también, por ejemplo, en la sexualidad hay una distorsión del deseo, distorsión de la expectativa, distorsión de la realidad. Entonces ahí es donde yo tengo que cuidar mi propia sexualidad, porque si distorsiono mi deseo, si empiezo con esto y termino viendo ya pornografía relacionada al anime, pues entonces lo que voy a hacer es que va a llegar un momento donde la realidad ya no sea tan gratificante como
la virtualidad, porque ahí pues tengo un mundo donde puedo hacer millones de cosas y hay muchas, ya hay negocio de muñecos, o sea, de muchas cosas que no son reales, virtuales y físicas, pero que no son reales, donde buscan, pues ahora sí que cambiar la realidad por la virtualidad y ahí, o por la no realidad, asumiendo que como es un muñeco y lo haces como tú quieres, con los colores que tú quieras, entonces ya tienes lo que querías. Entonces ahí hay que tener cuidado en ese punto de poder ayudar a nuestros hijos a cuidar lo que comen, lo que ven, lo que escuchan y ponerse y cuidar esos límites, ¿no? Que esos límites tienen que ver con la salud mental. Y bien dices, Mariana, en el tema de vivir en la realidad, de alguna manera los niños tienden a fantasear demasiado, ¿no? Entonces, si los metes en un mundo en donde los están metiendo en muchas cosas fuera de la realidad, pues llega un momento en que pueden llegar a perderse, ¿sí? Pueden llegar a meterse tanto en ese tema de la fantasía que lo que les llama la atención es lo fantasioso, ¿no? Entonces, bien, nos hemos dado cuenta cómo algunos libros, algunas series, algunas películas que manejan la fantasía, pues llama muchísimo la atención y tiene mucho éxito. El problema es cuando la mayor parte del tiempo tu hijo se mete en esos ambientes fantasiosos y reales que cuando está en la realidad, pues ya no le llama la atención, ¿no? Entonces prefiere fugarse en un mundo de fantasía, Y también ¿no? tenemos que entender cómo funciona nuestro cerebro, ¿no? ¿Qué quiere decir? Lo que genera es estimulación visual, porque si todo está con colores tan, llamativos, con como estas sensaciones tan fuertes de la parte visual, o sea, lógicamente lo que va a generar es esa atracción de nuestra atención. Y el problema es que he visto muchos chicos que no desarrollan otras habilidades. Justo con un chico que estoy trabajando le dije, no quiero, ponte, quiero ver cuánto tiempo resistes sin ver este tipo de cosas ni jugar videojuegos. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa cuando te aburres, porque necesitamos decidir qué quieres estudiar y no sabes qué quieres estudiar porque solo juegas videojuegos y ves este tipo de cosas, solo te entretienes, llevas una vida entreteniéndote. Entonces, pues vamos a ver qué sale de ahí, puedes ver otras cosas, puedes ver documentales, puedes ver, vamos a ver qué te interesa. ¿Qué te hace sentido? ¿Con qué te sientes identificado? Pero justo a través de esto, ¿no? Justo a través de poner una pausa al entretenimiento para entonces empezar a contactar con nosotros mismos, a llevar este proceso de autoconocimiento y de darnos cuenta quiénes somos, qué nos gusta, qué no nos gusta. Y en los documentales esto puede ayudar muchísimo. Hay gente que le gusta, que empieza a darse cuenta que le gusta la naturaleza, o que le gusta la parte social, o la parte psicológica, o que le gusta el marketing, o que le gusta, pero ahí es donde empezamos a utilizar nosotros los recursos que hay virtuales para nuestro provecho y no que sean un mero entretenimiento y una mera evasión de la realidad, que es, esto es lo importante, ¿no? Darnos cuenta incluso como adultos cómo utilizamos las cosas, si nosotros las utilizamos o nos dejamos utilizar por ellas. Exactamente. Y bien dices esta parte de poder también analizar nosotros como papás qué es lo que estamos viendo y qué es lo que hacemos para fomentar ese gusto, porque uno de los problemas en los jóvenes hoy es que tienden a ser muy apáticos, no toleran el aburrimiento, entonces, y también nosotros los adultos, porque muchas veces estamos esperando que nos atiendan en un consultorio médico y lo primero que hacemos es meternos al celular a matar el tiempo, ¿no? Entonces, es muy importante el poder dar ese espacio para conocernos y para poder identificar qué es lo que nos gusta y qué es lo que nos llama la atención para poder elegir una carrera. Exactamente. Fíjate, nos escribe aquí Angélica Martínez, muchas gracias por abordar este tema muy importante para los padres y abuelos. Saludos desde Veracruz hasta allá. Tengo también pacientes de hasta Veracruz, me encanta. También Jusri Sotelo nos dice el problema de la mayoría del anime es la irrealidad exagerada. Es una emulación del mundo interior de la cultura japonesa que además interpreta otras culturas. Sí, es como una proyección
Pero yo creo que aquí hay dos cosas. Uno es que hay que aventarnos un clavado a qué tipo de ánimo todo el anime para poder elegir si nuestros hijos, ahí va, si nuestros hijos ya tienen este gusto. Entonces lo que tenemos que hacer es elegir el anime que van a utilizar. Eso es como una parte muy importante. Y la segunda es que acuérdense que al fin y al cabo todo lo que se hace para el gusto del consumidor. Entonces tenemos que empezar a pedir lo que queremos. ¿No? Y no pedir lo que no, o sea, y poder decir esto no lo queremos, pero tenemos que enseñar a nuestros hijos a que sean consumidores conscientes, que digan este tipo de cosas, y eso nos cuesta mucho trabajo a todos, ¿no? Desde la música que escuchamos, nos cuesta trabajo decir esto no, esto ya se pasó de la línea, esto ya se pasó del límite, aprender a nuestros hijos a ponernos, nosotros como adultos y ellos también, límites adecuados para entender cuándo ya está pasándose de la raya. Cuando el video que me mandó mi amigo por WhatsApp no lo quiero abrir, no lo quiero abrir porque sé que lo que voy a ver lo voy a tener en mi cabeza todo el tiempo. Ajá, o cuando esta música ya se pasó de una ofensa hacia las demás personas. O sea, ahí es donde tenemos que darnos cuenta porque ahí está el racismo, ahí está la violencia inmersa en cada célula de la humanidad, donde tenemos que limpiar esa violencia. Entender que los padres a veces somos muy violentos con nuestros hijos y no nada más en los golpes, también en la indiferencia y en el no estar. Entonces tenemos que aprender una nueva visión de un mundo conectado, empático y ayudar a nuestros hijos a que eso busquen. Hay como películas y series que te llevan a que son muy fuertes, ¿no? Que son muy fuertes, pero el objetivo es ver una realidad social y que te mueva esa realidad. Y eso es lo que tiene que pasar a través de las series, de lo que sea, que te mueva. Si nada más ves algo o muy desagradable, muy fuerte, y nada más lo ves por entretenerte, ese es el peligro. ¿Por qué estás viendo violencia para entretenerte? Pero si lo ves para conectarte con la humanidad y hacer un cambio, entonces eso tiene sentido. Ahí es donde tenemos que trabajar esa parte. Y qué importante ponernos límites y qué importante ser congruentes, Mariana, porque no podemos marcarle la pauta a nuestro hijo diciéndole que tiene que cuidar las horas que juega en los videojuegos o que se tiene que poner límites en el tema de las salidas con los amigos o el tema del alcohol, ¿no? Si ven que nosotros no nos ponemos límites, ¿no? Y era lo que yo hablaba el otro día con uno de mis pacientes, este señor ya de 55 años que quería seguir en la fiesta, quería seguir saliendo, llegando tardísimo, con las copas que ya se le pasaron por la cantidad de alcohol que toma. Y le digo, bueno, ¿te estás dando cuenta de lo que están viendo tus hijos? Digo, ¿con qué calidad moral vas a poder educar a uno de tus hijos a que se ponga límites si tú no te estás poniendo límites? ¿No? Exactamente. Y fíjate, en este tema del anime sobre todo, los límites a la hora de dormir. Ujú. O sea, esto está pasando algo muy complejo con los adolescentes, que es que están teniendo trastornos del sueño, se están ocasionando trastornos en el sueño. Y eso es la parte más importante de para tener salud mental, poder dormir bien por todos los procesos fisiológicos que lleva a la hora del sueño. Entonces, hay que hablar con nuestros hijos de que cuando, o sea, la hora que tienen que dormir no es solo un capricho de la mamá que hace quiere dormir o de exageración, sino que hay que buscar información y enseñárselas qué pasa a la hora del sueño, para que ellos aprendan a cuidar su sueño y entender que si no lo cuidan se va a generar un trastorno bastante complejo neurológico donde van a tener que llevar un tratamiento para regresar a a poder tener higiene del sueño con todas las consecuencias que eso genera. Entonces hay que darles información adecuada porque no es que solo papá y mamá lo digan, sino hay investigación, hay ciencia, hay documentales, hay todo esto que podemos tomar para hacer uso de ellos y poder formar estas habilidades que es lo que queremos formar. Y creo que algo muy importante es la oportunidad de hablarlo nosotros como pareja, como esposos, y hacer esos acuerdos y poderles informar a los hijos de los horarios y que de alguna manera esos límites se pongan en casa, pero que se cumplan, porque muchas veces el día que llego yo cansado, llego molesto, en ese momento mando a todo el mundo a la cama desde muy temprano porque yo estoy fastidiado, pero el día siguiente no pasa nada. Y entonces, pues el hijo se da cuenta que solamente se cumplen las reglas cuando estamos de malas.
en vez de darnos cuenta que la regla se puso con un objetivo y que hay que cumplirla, ¿no? Claro que cuesta trabajo, pero es lo más importante, ¿no? La estabilidad y la seguridad que podemos darle a nuestros hijos. Pues muchas gracias, también nos escriben Patti desde Perú, buen tema, saludos. Gracias a todas las personas que están con nosotros cada lunes y nos estaremos viendo para la próxima. Si necesitas ayuda, si estás en Perú, en Veracruz, donde sea de parte del mundo y necesitas trabajar, que la verdad es que creo que todos lo necesitamos y más en estos tiempos. Si necesitas poder entender cómo poder relajarte, cómo combatir un vínculo no saludable con la comida, con el alcohol, con cualquier cosa, si tienes problemas de pareja, si tienes situaciones con tus hijos, cualquier cosa que necesites, estamos para ayudar. Aquí está justo el teléfono abajo de mí. Claudia está esperando para responderte y atenderte. Y ahora sí darnos cuenta que ya no es pretexto, ya no tenemos ni que salir de nuestra casa para poder recibir ayuda. Entonces, tenemos que ser responsables conscientes, padres conscientes y buscar acercar a nuestros hijos con la ayuda necesaria y también nosotros ahora sí que trabajar lo nuestro porque si no, inmediatamente lo pasamos ahí directo, ¿no? Así es una gran oportunidad de darnos ese espacio para conocernos un poquito mejor. La primera pregunta es, ¿qué tanto me conozco, no? Y pensamos que sí nos conocemos, pero cuando empezamos a tratar de interiorizar y darle una revisada a qué cosas son las que más me gustan de mí o qué es lo que tú necesitas, con esa pregunta, ¿qué necesitas ahorita? Yo te lo preguntaría. ¿Qué en este momento de la vida, qué es lo que tú necesitas? Trata de identificar qué necesitas. Y esa simple pregunta cuesta mucho trabajo luego contestarla, ¿no? Porque no me conozco. ¿Qué necesito y qué he hecho para darme lo que necesito? ¿No? ¿Qué he hecho yo? Porque después todos los demás me tienen que dar eso que necesito. Entonces, bueno, vamos a ir desarrollando estos temas todos los lunes. Muchas gracias por todas las personas que estuvieron con nosotros y las vemos el próximo lunes igual a las 9 de la mañana aquí por Valora Radio. Muchas gracias y hasta la próxima. Bonita semana.